Bueno, entonces, un poco quedarnos con esta idea de pensar, como proponía la autora del video anterior, de ir pensando ayudas para aprender, también está en relación a este capítulo que nos va a presentar esta autora, que, bueno, a ver que se los voy a ir pasando, si lo pueden ir viendo, que es Edith Litwin, es una escritora y pedagoga argentina especializada en ciencias de la educación, ocupó varios cargos de gestión en la UBA. Acá yo les puse una frase, murió en 2010, bastante joven, es muy actual, hizo grandes aportes a la didáctica y sobre todo en educación a distancia. Y ella buscaba una forma de enseñanza como más significativa, digamos, desde sus escritos y toda su producción teórica. Acá dice, la enseñanza comprensiva debe posibilitar que los conocimientos no solo sean comprendidos y asimilados, sino también desarrollados en un pensamiento reflexivo y crítico, pudiendo analizar, reflexionar y elaborar una hipótesis acerca del contenido aprendido. La intención de esta, digamos, de esta perspectiva de aprendizaje no es solo tirarle contenidos para que los estudiantes asimilen y tengan una cada vez mayor cantidad de contenidos, sino que dentro de este proceso de aprendizaje diferenciado, donde el eje está puesto en la forma de enseñar, fíjense que el libro que nosotros vamos a ver se llama El oficio de enseñar, condiciones y contextos. También condiciones como condicionamiento, que de lo que está pasando en el mundo, en el espacio áulico, y en ese contexto nos permite hacer o no hacer ciertas cosas. Entonces, la forma de enseñar y las maneras de aprender van a estar dadas por estos marcos. Eh, lo que nos va a decir la autora es que hay varias teorías en juego que nosotros vamos a poner a la hora de enseñar. Como venía diciendo el video, algunas tienen que ver con nuestra forma en que aprendimos y nuestra manera de aprender. Pero nosotros como docentes tenemos la posibilidad de generar estrategias, situaciones áulicas y nuevas prácticas. Lo que nos va a permitir estos cambios es la reflexión sobre nuestra propia práctica, que son las clases, la reflexión con otros, hablando de las clases de pares nuestros y poniendo en juego cosas que van pasando en las diferentes situaciones para poder pensarlas y volver sobre esas situaciones que nos van a servir para profundizar, repensar e innovar nuestras propias prácticas. La innovación no la tomen como una cosa nueva que no estuvo hecha, sino como, ahora les voy a hablar bien de innovación, que creo que lo tengo, a ver acá, sí es, acá. La innovación como una idea de romper criterios tradicionales o disciplinares. Vamos a venir acá. Así que estamos en reflexión. Bueno, para poder poner en juego estrategias, vamos a tener que estar siempre en relación al contenido. Entonces, vamos a poner estrategias en juego que tienen que ver con lo que aprendimos como estudiantes, las aprendidas en las carreras, las aprendidas, digamos, con relación al contenido disciplinar. Y después, para pensar en la innovación, tenemos que pensar en un planeamiento previo que va a llevar una puesta en práctica, pero que tiene relación con un mejoramiento de esa práctica. Todo eso lo vamos a tener que poner en la planificación. Al contenido, esta relación con el contenido es la idea de contextualizar, descontextualizar y recontextualizar el contenido. Ese proceso con el contenido nos va a llevar a una situación de innovación con el conocimiento. Después va a seguir desarrollando ayudas para el aprendizaje. En relación a esto, lo que podemos decir es que lo que vamos a plantearnos es qué hacer y cómo hacer. Por ejemplo, nosotros vamos a querer provocar un pensamiento. Entonces, un poco lo que podemos hacer es cuestionar ese conocimiento, ese contenido, vincularlo con otros temas.
para ayudar a este aprendizaje, siempre en relación a nuestros estudiantes. Entonces lo vamos a relacionar con un aprendizaje previo. Y acá dice contextualizar, sería el por qué y el para qué de ese conocimiento, que va a llevar a hacer una jerarquización del conocimiento, que puede ser esta idea de secuencias, que no tengo que darlo todo junto, sino puedo ir pensando en distintas secuencias, narrativas, que tiene que ver con historias que uno va a poner en juego, que va a contar, que están en relación a ese contenido, pero que no, digamos, que pueden ser ejemplos de cuestiones literarias o experiencias de los estudiantes, y después diversificar ese conocimiento, con ejemplos y contraejemplos, propone acá Campelletti y también Edith Bateman. Bueno. Y bueno, y de reflexión sobre la práctica vamos a volver en la próxima clase. Pero la reflexión sobre la práctica es un poco parar y mirarme de lo que está sucediendo en el aula y pensarlo, no solo porque encontramos un problema, como decía Graciela, sino mirarme y ver si algo me salió muy bien y fue inesperado, no estuvo en la planificación, porque también un poco la práctica educativa tiene eso, la idea de suceso, que después lo vamos a ver con otro autor. Acá le llama incidente crítico, Campelletti. Pero bueno, a mí me gustaría que sobre esta placa volvamos la clase próxima, que ustedes les voy a dejar una tareita muy chiquita que tiene que ver con pensar un contenido, narrar cómo lo vienen planificando y pensar algún tipo de innovación que puedan desarrollar en ese contenido para generar, obviamente, una práctica más reflexiva, más significativa. Es un poco lo que también buscamos, ¿no? Como docentes, que el contenido debería ser como cuando nosotros estamos presentando un tema. Porque no puede ser una clase, por ejemplo, de ejercitación. Así que bueno, espero que si les quedaron dudas, igual lo charlamos el viernes próximo, pero la idea es eso, que empiecen como a hacer propia el proceso sobre sus propias ideas, sobre sus propias experiencias áulicas, que las puedan retomar. El que no tiene una experiencia docente en este momento, que son 2 o 3 estudiantes, lo que pueden hacer es tomar como idea alguna práctica en la que fueron estudiantes o cómo desarrollarían una clase de algún contenido que les quede cómodo, que les sea práctico, y cómo lo innovarían en relación a cómo se lo enseñaron a ustedes y cómo lo enseñarían. Así que bueno, chicos, espero que les sirvan estas 3 partes de la clase y la terminamos la semana que viene.